Hola, bienvenidos y bienvenidas. En esta ocasión vamos a estar con ustedes presentando una conferencia sobre cómo hacer el planeamiento de español. Mi nombre es Jenny Bogantes y soy la encargada de la Cátedra de Didáctica del Lenguaje de aquí de la UNED. En la cátedra están las asignaturas de lectoescritura 1 y 2 y español 1 y 2. Y este tema de planeamiento educativo en español pues nos sirve para todas las asignaturas. Hoy nos acompaña Mónica Madrid, que es profesora de la cátedra. Ella es licenciada en primero y segundo ciclos y trabaja en la cátedra desde hace algún tiempo. También tiene 19 años de experiencia como docente en el MEP y llevó unos cursos en el Taller Nacional de Teatro, por lo que también nos va a ayudar por ahí en esa área. Hoy de verdad espero que sea de mucho provecho para ustedes, porque una cosa es tenerlo en las lecturas de las asignaturas de cómo se planea y otra cosa es ver la explicación desde aquí. Entonces la idea es que con esto pueda aclarárseles un poquito más cómo hacer los trabajos, porque en muchas de las tareas y de los proyectos que dejamos en las asignaturas pues tienen que usar el planeamiento, y la idea es que cuando se gradúen de la UNED pues sepan llevar a la práctica todo lo que han aprendido. Entonces, bueno, dejo con ustedes a Mónica para que pueda comenzar su explicación sobre el planeamiento. Gracias, estimados estudiantes. Es un gusto compartir con ustedes esta videoconferencia sobre lo que es el planeamiento de español que manejamos los docentes o las personas docentes en los salones de clase. Es muy importante mencionarles que las informaciones que van a ver en las diapositivas que les vamos a presentar son tomadas de las fuentes del Ministerio de Educación Pública cuando entró en vigencia este programa, que fue en el 2013, y ya en el 2014 pues empezamos a utilizarlo en todos los centros educativos. Para mí es un gusto a tenerles un acercamiento a este programa, pero con la visión de la didáctica de la cátedra para la enseñanza del español. Entonces vamos a iniciar con información. El programa se divide en una estructura en donde tiene un título, tiene un tiempo probable, tienen propósitos, tiene aprendizajes individuales y colectivos en cada una de sus unidades, y tienen contenidos curriculares que se van a dividir en 3 grandes grupos, que son los contenidos curriculares conceptuales, los contenidos procedimentales y los actitudinales. Para lograr estos contenidos curriculares vamos a tener las estrategias de mediación y las estrategias de evaluación o indicadores, como se llaman actualmente. El programa tiene grandes retos que nosotros en el aula debemos cumplir con nuestros estudiantes, y uno de los retos que tiene es brindar la materia de español desde el enfoque comunicativo funcional de la lengua. Esto fue un gran logro, estimados estudiantes, en este programa, porque antes el enfoque que se daba era el gramatical, que era algo tradicional. Y este enfoque es más noble y facilita el aprendizaje desde la lengua de nuestros estudiantes. El programa también logró tener una actualización académica para los profesores que imparten ahora la enseñanza del español en primero y segundo ciclo. Transformó el ambiente del aula a un ambiente más armonioso, un ambiente más amigable y agradable para los estudiantes, y desarrolla el aprendizaje de la lectoescritura con la conciencia fonológica. Bueno, estos retos se los ha planteado el Ministerio de Educación. Sin embargo, pues hay que ser claras de que si ustedes consultan a los educadores, muchos de ellos les van a decir que el programa tal vez no sirve o que no es el mejor, porque como todo, ¿verdad? Siempre tiene sus pros y sus contras. Pero como decía Mónica, el cambio de enfoque yo creo que es algo de lo más valioso, porque el enfoque comunicativo funcional no es que surgió de ahora, surgió desde los años 50.
desde 1950 o 60 por ahí, o sea, tiene muchos años. Y sin embargo, hasta el 2013, que es cuando presentan este nuevo programa de español, es donde se pone en vigencia el enfoque comunicativo. Imagínense cuánto rezago tenemos en nuestro país. Sin embargo, bueno, comparado con otros países de Centroamérica, por lo menos no estamos tan mal, ¿verdad? Entonces, esta actualización de programas viene a dar un refrescamiento. El problema es que no todos los educadores del país han sido capacitados y bueno, hay varias problemáticas con el tipo de capacitación que ofrece el Ministerio de Educación. Por eso es importante que ustedes como estudiantes de la UNED conozcan cómo se planea y conozcan el programa vigente. Ahora, no es que el Ministerio de Educación nos va a dar la pauta de qué es lo que hay que hacer. No, más bien las universidades somos las que investigamos y las que vamos, digamos, adelante con lo que se tiene que dar, pero es muy importante que ustedes como estudiantes conozcan cómo llevarlo a la práctica, si no, cuando se gradúan van a llegar al aula y no van a saber qué hacer. Entonces, tienen que tener en mente que es el cambio de enfoque. Anteriormente, el enfoque tradicional. ¿Cuál era el enfoque tradicional? Bueno, recordemos cuando éramos estudiantes, cómo nos enseñaban a nosotros español cuando estábamos en el colegio. Probablemente nada más con un libro de texto, llegaban y nos decían, bueno, vamos a ver los verbos y nos tenemos que aprender aquellos verbos al revés y al derecho, o vamos a ver las palabras agudas, graves y esdrújulas, y entonces muy bien, nos aprendíamos el significado, nos daban unas palabras, las clasificábamos, pero a la hora de la práctica no lo entendíamos cómo aplicarlos. Entonces llegábamos a escribir y escribíamos con un montón de faltas de ortografía, porque nunca se nos ocurría que aquella enseñanza de agudas, graves y esdrújulas era para aplicar cuando yo iba a escribir, para saber si una palabra, por ejemplo, se tilda o no. Entonces, ese enfoque era el enfoque gramatical que se veía anteriormente. Entonces, bueno, estos retos son bastante innovadores y ojalá que podamos lograrlo. Ahora, todo está en cómo el docente desarrolla el programa. Claro, sí, claro. Y para aportar con lo que dice Jenny, es muy importante la diferencia tan abismal, por ejemplo, que ustedes conozcan que con el método gramatical el foco era el maestro, no era el estudiante. Y ya solo con este enfoque funcional, el ser más importante en nuestro salón de clase es nuestro estudiante. Y nosotros pasamos a ser mediadores, colaboradores de ese aprendizaje. Pero más adelante vamos a hablar un poquito más de este enfoque para aclararles más a ustedes esto tan importante que se logró con el programa. El programa también tiene importantes elementos que tenemos que también son muy importantes. Por ejemplo, tiene inclusión. Al tener inclusión, aquí vamos a ver que los diferentes ritmos de aprendizaje, los estudiantes van sin importar si es un ritmo más lento o más rápido, ellos van a lograr las unidades de igual manera. También el programa tiene andrología, que esto se refiere a cuando nos dicen que el hecho educativo es un proceso que actúa sobre la persona a lo largo de toda su vida. Esto lo que nos indica es que en cualquier momento podemos aprender. El programa tiene contextualización y esta contextualización la podemos ver desde dos ámbitos. En la parte geográfica no es lo mismo hablar de una enseñanza del español en la provincia de San José, la capital, o verla, por ejemplo, en la provincia de Guanacaste o Punta Arenas, que son totalmente otras, otros aspectos. Pero también podemos ver la contextualización aquí en las actividades que vamos a poner en nuestros estudiantes, porque estas actividades tienen que ser reales, tienen que ser unas actividades en donde ellos tengan las sientan relevantes. Entonces aquí también es donde el docente puede contextualizar esas actividades de mediación que va a implementar en el aula. Y por último, el programa tiene interculturalidad. Y aquí vamos a ver que en la actualidad en nuestros salones de clase hay estudiantes procedentes de otras nacionalidades, Nicaragua, colombianos, mexicanos, por decirles algo. Entonces, ¿por qué si tenemos una población en nuestro grupo de estudiantes extranjeros, por qué no utilizamos un texto que se trabaje en ese país? Ahí tenemos un acercamiento tanto de nuestro estudiante que pertenece a otra nacionalidad, como le hablemos la amplitud
a nuestros estudiantes de conocer también otros textos de otros países. Aquí es muy importante que en este programa lo más relevante es la lectura y la literatura. ¿Por qué la lectura y la literatura? Porque un estudiante que lee en abundancia va a adquirir el hábito, y ese hábito va a ser para su disfrute, para que se emocione con la lectura y no que lo haga de forma obligada. Y un estudiante que lee mucho y en abundancia va a tener la capacidad posteriormente a tener una información autónoma. ¿Qué quiere decir esto? Si les enseñamos a utilizar diferentes fuentes bibliográficas, ellos, de acuerdo a sus necesidades, van a buscar, por ejemplo, en internet, en un diccionario, en una enciclopedia, esa información que ahora requieren. Precisamente por eso es que el enfoque se llama comunicativo y funcional. Esa parte funcional es por esto, porque no solo vamos a aprender de memoria los contenidos, sino que los vamos a utilizar para un fin, con una función específica. Entonces vamos a usar el lenguaje como un pretexto para hacer carteles, para hacer cartas, para conversar, para exponer, para hacer diferentes actividades interactivas que realmente sean funcionales, ¿verdad? Que sean cercanos al niño, porque no vamos a llegar solo a ponerlos a memorizar la pata lana o yo qué sé, algún texto ahí que el chiquito tal vez ni conoce un pato, ¿verdad? O algo que está muy alejado de su realidad, no, por eso Mónica ahora hablaba de la contextualización, ¿verdad? Entonces es importante traer algo cercano al niño y buscar actividades que tengan un propósito para que entonces aprendan a escribir escribiendo y a leer leyendo, ¿verdad? Que vamos a utilizar el lenguaje en sí, no es solo llegar y memorizar. Sí, excelente. Con esta modificación del programa que llega en el 2013, como les comentaba anteriormente, nosotros como docentes vamos a ser los mediadores de ese aprendizaje, vamos a facilitar el aprendizaje, pero no vamos a hacer las clases magistrales en donde lo que yo decía era lo más importante. Y el estudiante tenía que acoger esa información porque la decía el docente. Ahora el docente va a ser un participante mediador de este aprendizaje y volcó la incorporación del estudiante como un eje principal, activo. Lo más importante es nuestro estudiante y para él son todos los propósitos del aprendizaje, pero también que incorporó el ministerio en este programa de español, incorporó la lectura recreativa, incorporó un apresto pero implícito, no es que el fin es llegar a leer y escribir, no, lo logramos de forma paulatina. Va a haber, como decía Jenny, un juego con propósito, vamos a hacer actividades agradables, actividades con un propósito de aprendizaje. Entonces, en nuestras aulas de español, un maestro que tiene niños en filas de forma rígida no está cumpliendo bien con este programa, porque en este momento es flexible, es juego, vamos a escuchar niños riéndose, hablando mucho, y va a haber un diálogo constante. Les vamos a dar la oportunidad de que se expresen tanto en forma oral como en forma escrita cuando ya tengan la habilidad de la lectoescritura. Es un proceso muy dinámico de enseñanza y muy flexible, tanto para los niños como para nosotros los docentes. El programa también busca fortalecer o busca que los estudiantes adquieran las capacidades y habilidades de comunicación. ¿Cuáles son estas capacidades o estas habilidades de comunicación? La expresión oral y la expresión escrita, va a ser la lectura y va a ser la escritura. Cuando hablamos de comunicación oral es que ellos expresen mucho y comprendan, tanto en forma oral como escrita. Cuando hablamos de lo que es el aprendizaje de la lectoescritura, vamos a desarrollarla desde la conciencia fonológica, en donde los fonemas y los grafemas se van a unir para formar nuevos sonidos. Y claro, tenemos que tener los principios básicos para el aprendizaje de español. Y uno de los apartados que por lo menos a mí más me gustan o me agradan del programa es que los niños van a tener la capacidad de tener una decodificación pero con comprensión. Como me decía Jenny en otras oportunidades, los muchachos a veces llegaban al colegio sin tener esta
comprensión o esta capacidad de interpretación. Con este programa, una de las grandes finalidades es que sí decodifiquen, pero que comprendan. Perdón, Mónica, te voy a interrumpir. Claro. Es muy importante cuando mencionas el desarrollo de la conciencia fonológica que no se confunda con lo que es el método fonético, porque incluso los educadores en servicio se está dando esa confusión, donde oyen fonología o conciencia fonológica, entonces piensan que es volver al método fonético. No. Cuando llevan el curso de lectoescritura 1, al inicio, la primera unidad habla sobre los métodos de lectoescritura. ¿Por qué hablamos sobre los métodos de lectoescritura? Bueno, porque todo educador debe conocerlos. Si llegan y le hablan sobre X método, pues tiene que saber de qué se trata. Incluso en ese apartado se dan las ventajas y las desventajas, pero son métodos que tienen un problema, y es que enseñan a decodificar, pero no a comprender. Entonces, yo creo que todos es un ejemplo muy, muy básico, porque tal vez todos lo hemos vivido. Cuando, por ejemplo, con el método silábico, que es uno de los que se utiliza, más utilizados, ¿qué es lo que pasa? Bueno, entonces enseñamos la mame, mi, momu, pape, pipopú y ru y así, ¿verdad? Entonces llega y le ponemos una palabra cortita a los niños. Por ejemplo, la palabra piso. Entonces le damos para que el niño lea. Y entonces el chiquito comienza a ver aquello y dice, bueno, esta es la... Ay, ¿esta cómo era que se llamaba? Ah, era pa, pe... Ah, esta es la pi, ajá, y esta, ¿cómo era que se llamaba? Sa, se, si, so, so, y ya cuando llegó al so, se le olvidó que era lo que había dicho al principio, entonces nunca le costó un mundo poder asociar que lo que decía ahí era piso, y si logró decodificar y decir, aquí dice piso, no asimiló con que ese era el piso, ¿verdad? O sea, de cuál era el significado. Por ejemplo, con la palabra pelo pasa lo mismo, pa, pe, y la otra, ¿cuál era esa? Lo, la, le, li, lo, ¿verdad? Entonces, ahí se va perdiendo. Entonces, es importante conocer, digamos, los métodos en ese sentido. No es, la conciencia fonológica no es el método fonético. La conciencia fonológica es el aprendizaje de los sonidos, de cómo se utilizan los sonidos y cómo puedo a través de manejar, de manipular los fonemas, aprender a leer y a escribir. Sí, y Jenny, pero ¿por qué eso es tan importante? Lo escuché en unas conversaciones de otros docentes. Es que la sociedad globalizada de ahora son exigencias que le van a solicitar a un muchacho cuando ya llegue a finalizar sus estudios de secundaria y busquen un trabajo, o que ya terminen sus estudios universitarios y busquen un trabajo. Ellos tienen que saber hablar, tienen que saber expresarse, tienen que saber transmitir sus cosas y también contextualizarse. No es lo mismo hablar en ese momento que estamos nosotras, que nos conocemos, a cuando conocemos a una persona por primera vez. Se manejan diferentes rangos o diferentes, ¿verdad?, ámbitos. Entonces es muy importante estas habilidades de comunicación que sean muy desarrolladas en nuestros muchachos. Tal vez ustedes como estudiantes a veces se preguntarán, pero es que ¿por qué nos ponen estas tareas? Porque en nuestras asignaturas no tenemos exámenes, sino que tareas. Entonces, qué sé yo, que se les pone a hacer un ensayo. Pero ¿por qué un ensayo? O incluso muchas veces lo que tratan es nada más, se preocupan por pasar y por terminar las tareas, pero en realidad, ¿cuál es el fin de ese aprendizaje? ¿Qué pasa si ustedes no aprenden a redactar bien, a expresarse por escrito o a expresarse oralmente cuando los mandamos a hacer prácticas al aula? Cuando lleguen y se enfrenten en su campo profesional, tienen que saber hacer todas estas cosas. Uh-huh. Además, recuerden que el modelaje es muy importante. Ustedes van a ser modelo de los niños y niñas con que van a trabajar. Entonces, por ejemplo, el tener una buena ortografía, van a modelar. Si ustedes tienen problemas de ortografía, pues entonces tienen que leer mucho, fijarse mucho y mejorar esto para que cuando lleguen a las aulas puedan ser modelos y escribir bien. Igual la lectura también es muy importante, porque ¿cómo vamos a enseñar algo que nosotros no tenemos? Uh-huh. Tengo que ser un buen lector para poder motivar a los niños a leer. Vamos a volver un poquito otra vez, porque esto nos apasiona mucho lo de las habilidades comunicativas y el enfoque comunicativo funcional, pero vamos a volver un poquito al programa. El programa está dividido en unidades, como se lo había citado anteriormente. Esas unidades tienen un nombre. Si ustedes las buscan en el programa, pues las van a encontrar muy fácilmente.
La primera unidad que vamos a desarrollar se llama la unidad de expresión y comprensión oral. Esta es la unidad con que se arranca en primer grado y va a ser paralela, también la vamos a llevar hasta segundo grado. Como nos comentábamos anteriormente, ¿por qué? Porque el fin del programa es que en todo momento se expresen y que comprendan. Cuando iniciamos el proceso de lectoescritura, vamos a trabajar la primera unidad de lectoescritura que también inicia en primer grado, que se llama la conciencia fonológica, fuente de inspiración para aprender a leer y a escribir. Cuando el niño termina primer grado, ya debemos de haber terminado esta primera unidad, vamos a iniciar el segundo grado con una unidad que es llamada de articulación. Esa unidad nos va a ayudar mucho a nosotros como docentes a hacer un diagnóstico de ver cómo llegaron nuestros estudiantes a segundo grado, si en el periodo de vacaciones se les olvidó algo, si tenemos un estudiante nuevo, y vamos a tratar de nivelar para que todos arranquemos en un mismo nivel, y así va a facilitar la aplicación de la segunda unidad de lectoescritura que se trabaja simultáneamente ¿verdad? En segundo grado. La unidad de tercer grado es la única que se desprende más a este proceso, es un poco más independiente, pero podemos decir, o no podemos decir, más bien es así. Primero y segundo grado es un proceso en donde en ambos años el niño tiene la habilidad de la lectoescritura y de codificar con comprensión. ¿Por qué se hizo este cambio? Bueno, porque anteriormente había un programa diferente para primero, uno para segundo y uno para tercero. Y tal vez muchos de ustedes han presenciado cómo los maestros y los padres de familia esperan que los niños aprendan a leer y escribir todo completo en primer grado. Entonces es esa presión que sienten los educadores de primero, porque el chiquito ya como en julio quieren que aprenda a leer y escribir, pero tenemos que entender que la enseñanza de la lectoescritura es un proceso que inicia en primero, incluso ni siquiera en sexto grado, ni siquiera en el colegio, es un proceso que va desarrollándose a lo largo de la vida, porque cada vez vamos adquiriendo competencias más y más grandes, ¿verdad? Más profundas. Entonces, este cambio de programa, esa es la ventaja, porque antes tal vez han escuchado que muchos niños se quedaban en primer grado. Ahora hay otro problema que tal vez los educadores pasan, entonces el niño no se queda en primer grado, pero llega a segundo grado y no ha adquirido tal vez la lectoescritura o la lectura y la escritura como antes se hacía, pero se supone que para eso es esa unidad de articulación. No es que yo ya el chiquito no aprendió y entonces dije, bueno, ahora es al lado, yo sigo adelante. No, es que se supone que al ser un solo programa me da la oportunidad de tener una enseñanza más individualizada, entonces que yo tengo chance para poder devolverme, tomar a este niño que tiene alguna dificultad o un proceso más lento, como vos mencionaste al inicio, que tiene un ritmo diferente de aprendizaje, entonces me ayuda para poder ir desarrollando, pero el educador tiene que tener muy claro que es que no va a lograr que todo el proceso se lleve, digamos, de febrero a julio y que ya todos lo sepan, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que pasaba antes? Muy bien, sí, en julio sabían decodificar, pero entonces volvemos a lo mismo que hablamos ahora. No tenían una comprensión. La idea es que el proceso sea más rico, que tengan más chance y que los niños estén menos presionados para poder lograr desarrollar esta comprensión. Podemos decir entonces, Jenny, aquí con estas unidades que son un ciclo, ¿verdad? Vamos a tener un ciclo en donde el profesor puede también devolverse por ejemplo, a la unidad de comprensión y expresión oral si así lo requiere, o puede devolverse a la primera unidad si ocupa, por ejemplo, fortalecer algún fonema o algún grafema que quedó por ahí débil en algún niño. Y vamos a terminar con la unidad de tercer grado, que como les comentaba es la más independiente, pero eso no tampoco impide a que nosotros podamos devolvernos en el programa si así lo necesitamos con una actividad o una estrategia de mediación. Aquí les traemos un gráfico, por decirle así, cómo se presentan las unidades en el programa, y como ustedes ven, la unidad de comprensión y expresión oral está encima de la primera unidad de lectoescritura, de la articulación y de la segunda de lectoescritura. Estas todas se llevan en primero y segundo grado.
Y la unidad de tercer grado es la que está un poquito más separada, más individual, pero nada más es como para que vean la estructura de cómo viene. No sé si se los comenté al principio, estamos hablando porque el programa de español se divide en primero y segundo ciclo. Hoy estamos hablando en lo que se refiere a primer ciclo, que es primero, segundo y tercer grado, que es donde nosotros le damos énfasis con nuestras tareas porque nuestras asignaturas, ¿verdad?, están enfocadas a estos niños. Bueno, continuamos con, ahora sí, ya tenemos el programa, sabemos las unidades que tienen, los propósitos, el tiempo probable, pero sí, ¿cómo utilizamos eso para planear? Entonces, primero que todo, lo más importante para hacer un planeamiento es diagnosticar a nuestro grupo de estudiantes. De ahí vamos a escoger la unidad que vamos a utilizar para nivelarlos o para continuar. Vamos a utilizar la plantilla o el formato que el Ministerio de Educación nos brinda desde sus asesorías. Aquí yo pues solo se las presento para que ustedes conozcan que viene pues una parte administrativa, vienen aprendizajes esperados, estrategias de mediación y los indicadores, que son lo que antes conocíamos como estrategias de evaluación. Sin embargo, en esto no vamos a darle mucho énfasis, nada más para que la conozcan, porque también algunas tareas se las hemos también tenido un acercamiento a ustedes para que conozcan cómo se planea actualmente. Sin embargo, aquí les traemos un ejemplo muy rápido de cómo se estaría completando esta plantilla que el Ministerio utiliza. En los aprendizajes esperados, ahí es donde van los contenidos procedimentales y los contenidos conceptuales. Los contenidos procedimentales es lo que antes nosotros conocíamos como los objetivos por lograr, y los contenidos conceptuales son los contenidos que vamos a desarrollar de ese contenido procedimental. Es muy importante que volvimos porque anteriormente, hace unos años, sí se trabajaban estos tres momentos o estas tres actividades, que son actividades iniciales o momentos iniciales, actividades de desarrollo y actividades de cierre. Las actividades iniciales es un acercamiento que vamos a darle a nuestros estudiantes de ese contenido que vamos a desarrollar o ese contenido procedimental que queremos que ellos logren adquirir. Y realmente en las actividades de desarrollo es donde va a ir como la carnita o lo fuerte de planeamiento, todas esas actividades que vamos a hacer para que el niño logre eso. Y una actividad de cierre es donde nosotros ahí vamos a darnos cuenta si el niño logró o no logró adquirir ese contenido, y si no lo logró, ¿qué tenemos que hacer? Volver a actividades iniciales, actividades de desarrollo y actividades de cierre. Ok, otro aspecto muy importante a considerar es que ahora en las escuelas por lo general se utilizan planeamientos mensuales, ¿verdad? Antes, bueno, mensuales, hay gente que lo hace también quincenal o semanal, y tradicionalmente se ha llevado un diario. Cuando uno hace un planeamiento mensual es muy amplio, porque como de un planeamiento mensual yo voy a saber qué tengo que hacer cada día. Bueno, muchas veces los educadores llegan y lo que hacen es transcribir del programa al cuaderno, y eso no es planear. Planear va más allá, es que yo me tome el tiempo para ver qué hago. Veamos ese ejemplo. Ahí decía, bueno, el contenido procedimental era el reconocimiento gradual de la correspondencia entre fonema y letra. Bueno, ese contenido procedimental es básicamente como el objetivo, que antes le llamábamos objetivo, y es procedimental porque se supone que es un proceso, ¿verdad? Lo vamos a ir logrando poco a poco. Si yo vengo al programa a ver qué actividad me propone, entonces dice, por ejemplo, en actividades iniciales dice que en una actividad en pareja uno de los dos integrantes se cubre o cierra los ojos y reconoce los sonidos escuchados en el entorno. Y ahí va proponiendo un montón de actividades. Luego también dice, en actividades de desarrollo, el docente utiliza canciones, juegos, consignas, rimas, retahilas, otros textos que le permitan al estudiante reconocer oralmente rimas. Pero si yo llego y paso eso a la plantilla, cuando yo llego al aula, ¿y qué voy a hacer? Voy a dejar a los chiquitos ahí haciendo un alboroto mientras yo me pongo a buscar una rima para ver qué es lo que hago. No, yo cuando me siento a planear,
tengo que buscar qué actividad voy a hacer. Entonces, ok, me dice que puedo usar actividades en parejas y lo que yo quiero que es desarrollar, dice la conciencia fonológica de rimas, trabalenguas, poesías, canciones. Entonces yo puedo realmente de una vez buscar ahí, qué sé yo, algún trabalenguas y entonces como actividad inicial vamos a hacer, a practicar diferentes trabalenguas o a preguntarles cuáles trabalenguas se saben y hacemos un juego pequeño. Las actividades iniciales generalmente se desarrollan, son cortitas, se hacen por 10, 15 minutos para dedicar la mayor parte del tiempo a las actividades de desarrollo. Y entonces, ahora sí, en esas actividades de desarrollo, ¿qué voy a hacer? Pero acordémonos, siempre tenemos que ir pensando en el enfoque, ¿verdad? Que no lo vamos a hacer de manera tradicional, sino algo más dinámico. Entonces, ahí ya es donde yo realmente tengo que sacar el tiempo para buscar en internet, para buscar en los diferentes libros, para pensar a ver qué me dice el programa y qué puedo hacer yo. ¿Verdad? Lo mismo con las actividades de cierre, no solo como que lleguen y enseñen los trabajos o lleguen y copien de la pizarra un ejercicio, porque eso no es desarrollar el aprendizaje, está muy lejos del constructivismo y de cualquier otra cosa. Entonces, tienen que recordar que el planear no es llegar y transcribir del programa a la plantilla, porque no es así. En los libros, en las unidades didácticas de las asignaturas de lectoescritura, incluso vienen un montón de actividades y sugerencias para diferentes temáticas que pueden utilizar e incorporar. Y en las asignaturas de español se les da, en español 1 se les da un librito pequeño que viene cargado de actividades lindísimas que pueden utilizar, estrategias, actividades y no me acuerdo cómo se llamaba la otra, pero que pueden, recursos que pueden utilizar para planear. De hecho, cuando yo trabajaba en el aula lo tenía ahí para sentarme a planear y de una vez buscaba ver cómo lo podía utilizar. Es muy valioso ese librito. Como aspecto número 3 para planear con el programa de español, tenemos que saber, por supuesto, muchachos, qué es el enfoque comunicativo funcional, porque el programa está basado en ese enfoque. Y si no lo conocemos, ¿cómo lo vamos a aplicar? Entonces, el enfoque comunicativo funcional es el uso de la lengua. Los niños desde que nacen se comunican a través de la lengua. Entonces, las mamás conocemos tanto a aquel niño que sabemos que está llorando y decimos, está llorando porque tiene hambre, o está llorando porque está cambiarle los pañales, o qué sé yo, pero no es que el niño llega a nuestras aulas sin saber nada. ¿Por qué? Porque él utilizó la lengua desde muy temprana edad para comunicarse. ¿Y por qué él lo tuvo que aprender? Porque es una necesidad. Él ve que necesita comunicarse para que le den algunas necesidades que él en ese momento requiere. Entonces, el enfoque comunicativo funcional lo utilizan los padres de familia desde la casa, porque se comunican diariamente con el niño. Entonces, porque el uso de la lengua es funcional. Se da en un contexto real, se da de acuerdo al ambiente en el que él se da. Si es una familia en donde se lee mucho, en donde se tiene mucha estimulación en cuanto a la lectura, va a ser un estudiante que va a llegar muy motivado hacia la lectura. Si es un niño donde la mamá y el papá ni el periódico leen, pues muy posiblemente va a costar un poquito más, ¿verdad? Que adquiera ese hábito. Ahora que mencionas esto, es importante considerar que los alumnos llegan al aula y son diversos, ¿verdad? Van a tener, vienen de diferentes contextos familiares. Entonces hay familias que los estimulan mucho y hay otras familias que no los estimulan. Hay padres y madres de familia que tienen diferente nivel socioeconómico, diferente acercamiento al estudio, entonces habrá algunos que con costo saben leer y escribir y muchos niños que en las casas ni siquiera tienen un libro. Entonces hasta en la escuela es donde van a poder conocer los libros, pero eso no significa que los vamos a dejar ahí, sino más bien que tenemos que hacer un trabajo más fuerte con estas criaturas, ¿verdad? Tenemos que acercarles el lenguaje. Ahora, ¿cuál es el error más grande del enfoque gramatical que era el anteriormente? Bueno, es que nosotros como adultos, que ya somos lectores avanzados, vemos el lenguaje y las palabras como un todo y también vemos que se subdivide en partes. Entonces, se ha pensado como adultos que si yo
separo las palabras, las oraciones, las sílabas, las letras, entonces que si yo las separo y las enseño separadas, luego las puedo unir para entender el lenguaje total, y no es así, porque la mentalidad del niño es diferente, o sea, no piensa como un adulto, y difícilmente, por eso es que el método alfabético, el método fonético, el método silábico por sí solos no desarrollan un proceso real de lectoescritura, porque si yo llego y le enseño al niño, esta es la letra M, se llama M, pero y se la enseño, y yo qué sé, que va a entender el chiquito de que la M, y la M qué. Entonces con el fonético llego y la le enseño, bueno, esta es la bueno, pero ok, pero tengo que trascender, ¿verdad? Entonces muchas veces en las aulas lo que tenemos que hacer es un revoltijo. Tenemos que utilizar un poquito de cada cosa, un poquito de cada método, siempre pensando que el lenguaje tenga una función, que lo más importante es la parte comunicativa. Ahora, no solo la comunicación, porque el lenguaje también nos ayuda a desarrollar el pensamiento. Nosotros pensamos, y cuando pensamos con el vocabulario que tenemos. Entonces, por eso es tan importante, por ejemplo, trabajar el vocabulario en los niños, trabajar diferentes lecturas. Si en la casa no los tienen, pues en el aula se los vamos a dar. Pero sí es muy importante entonces cambiar el chip, digo yo, porque si el educador no cambia ese chip de la forma de enseñanza, lo que va a hacer es llegar al aula a repetir como aprendió. Entonces ahí, como aprendió uno con el fusil de chispa hace un montón de tiempo, llega uno a enseñar. Y los niños ahora, más ahora con los niños, ¿verdad? Que están súper avanzados con el montón de avances tecnológicos que hay, ellos viven en un mundo diferentísimo al que ustedes, que están más jovencitos, crecieron. Y ahora imagínense al que yo crecí, sí. Es un mundo distinto. Entonces no podemos llegar a enseñarle como me enseñaron a mí hace un poquito de años, ¿verdad? Entonces tenemos que cambiar esa mentalidad de enseñanza. Otra cosa, otro problema de los educadores es que siempre piensan el método, y el método, ¿por qué es? Porque llega y quieren un recetario, ¿verdad? Entonces el método termina siendo como la receta de cocina, entonces tiene que agarrar y hacer esto, y no puede ser. ¿Por qué? Porque todos los niños son diferentes y entonces no van a aprender de la misma forma. Entonces, este año tengo este grupo de niños y Anita aprende de esta forma y Pedrito resulta que ocupa ver las cosas y es más visual, y la otra es más auditiva, y resulta que Mónica solo aprende haciendo. Entonces tengo que utilizar diferentes actividades que tomen en cuenta todos los distintos formas de aprendizaje de los niños, ¿verdad? Esta es la diferencia, ¿verdad?, principal del enfoque. Sí, exacto. Otra razón o otro elemento muy importante para planear correctamente con el programa de español es saber que las unidades tienen orientaciones metodológicas que nos van a ayudar en cuanto a lo que es la escritura, la lectura, la comprensión de lectura. Ahí vamos a tener inmersos actividades de evaluación, pero también va a estar la literatura. Y aquí es muy importante que desde el programa de español, y nosotros lo hemos hablado en otras videoconferencias, Jenny, podemos tener un plan integrador, o podemos trabajar con el lenguaje de la filosofía del lenguaje integral. ¿Por qué? Porque nosotros a partir de español podemos fusionar otras áreas del currículum, y cuando hablo de otras áreas del currículum no precisamente tiene que ser español, ciencias, matemáticas, estudios sociales, porque no traemos actividades de arte, de pintura, de escultura, de música, bueno, porque no traemos actividades, por ejemplo, hasta de ejercicios físicos que les ayuden a mejorar su postura, que ayuden a mejorar a la adicción. Entonces, este programa nos ayuda mucho con la correlación de otras asignaturas del currículum de los niños. Y aquí sí les quiero abordar un poquito lo que desde la cátedra nosotros hablamos, que es un plan integrador. El plan integrador sale de lo que es la filosofía del lenguaje integral, en donde nosotros desde la lengua podemos, como les decía, correlacionar todas las áreas del currículum y de acuerdo también a las necesidades de los estudiantes.
Ahora en la cátedra hay una videoconferencia muy bonita, amplia, clara, que les puede ayudar en cuanto a este tema, y más bien los invitamos a buscarla en los recursos didácticos de la universidad o hasta en YouTube, ¿verdad? Que ya... Sí, hay dos en realidad. Una que es como una explicación más general de lo que es el enfoque del lenguaje integral, la filosofía del lenguaje integral, y otra específica sobre planeamiento con el lenguaje integral, que les puede ayudar muchísimo para poder comprender. Entonces, ¿qué es lo que proponemos desde la cátedra? Bueno, proponemos que se trabaje con el enfoque comunicativo y funcional, pero además que se utilice la filosofía del lenguaje integral, porque vamos a aprender haciendo y interrelacionando todo. También hay otra videoconferencia sobre el trabajo en centros y el trabajo con... Integrador también, de planeamiento integrador. Sí, del planeamiento integrador, que también les puede ayudar. Sí, bueno, entonces ahí les dejamos la información para que acerquen y se busquen estas informaciones, pero al volver a caer a lo que es el planeamiento integrador, es importante que ustedes conozcan que con esta filosofía, que es los niños utilizan su propio lenguaje para que ellos aprendan, y siempre con un propósito académico. Nosotros, desde nuestra postura como mediadores, como facilitadores, vamos a colaborar para que ese aprendizaje sea activo, sea agradable y esté con los intereses de los niños. Adelina Arellano decía que el lenguaje sirve para organizar el pensamiento. La niñez lo utiliza para comunicarse y compartir las experiencias con los demás. Y aquí, como hablaba Jenny, entonces vamos a tener estudiantes críticos, vamos a tener estudiantes que van a por medio del lenguaje, seguir, ¿verdad?, todo un proceso para lograr más bien más capacidades que no solo leer y escribir. Para trabajar el planeamiento de las unidades integrador, hablamos lo que son unidades integradas. Esas unidades integradas constituyen un elemento muy clave para el éxito y la calidad de la pedagogía, de la práctica pedagógica. Es por esto que los procesos educativos que se aplican son para mejorar las áreas del lenguaje con el grupo de estudio. A esto se le llama realmente las unidades integradas. Vamos a nosotros construir una unidad con un tipo de formato en donde vamos a lograr que de un tema, por ejemplo, como ahora existen los modelos de telaraña o los modelos de una pregunta de indagación, ellos van a adquirir diferentes conocimientos de diferentes materias, o de español, por ejemplo, pero también van a tener van a lograr tener actividades de lectura, de escritura, de fluidez, de vocabulario. Entonces, estas unidades integradas son una estrategia, una herramienta muy importante que nosotros los educadores podemos utilizar dentro de nuestros salones de estudios. Según Torres, en su definición, afirma que el planeamiento integrador es una alternativa curricular que implementa conocimientos, pero también los conocimientos previos del niño, lo que trae, lo que conoce, y también nos podemos llevar en lo que quieren conocer, qué son las necesidades del aprendizaje de él, y nosotros todo lo enlazamos para hacer un aprendizaje que va a ser muy valioso para él, porque es tomado en cuenta. El planeamiento integrador entonces nos permite, como antes se los estábamos comentando, utilizar diferentes áreas del currículo, y todo a nuestra necesidad, pero ellos se van a sentir parte de ese aprendizaje, van a construir su propio aprendizaje, y eso nos va a facilitar mucho, porque un niño motivado aprende más rápido. Un niño motivado va a querer estar más en nuestros salones de estudio, y bueno, van a querer más a la maestra, no van a decir que es aburrida o que es qué pereza estar, más bien están motivados a ir continuamente. Qué sorpresa me tiene la maestra, qué vamos a tomar en cuenta, qué tema vamos a abordar el día de hoy. Entonces, esto es muy valioso para nosotros desde la cátedra, y pues los invitamos también a implementar ese programa integrador. Otro elemento muy importante para planear es, por supuesto, conocer los propósitos de cada unidad, ¿verdad? ¿Qué objetivos vamos a lograr tanto en forma individual
como forma colectiva. Tenemos que comprender la distribución de las unidades que ya se las dije al inicio de esta presentación y vamos a seleccionar los contenidos curriculares que vamos a trabajar. Por ejemplo, si estamos en la primera unidad de lectoescritura, que es la conciencia fonológica, vamos a ver qué es lo que nosotros queremos, cómo lo vamos a utilizar. Y entonces aquí sí quisiera que veamos este cuadro, porque entonces los contenidos conceptuales son los contenidos propiamente que se van a desarrollar de ese contenido procedimental, de ese proceso, como lo dijo Jenny, que vamos a obtener o que antes los maestros lo conocían como el objetivo. ¿Cómo lo vamos a utilizar? ¿Cómo lo vamos a llevar a la práctica? ¿Qué utilidad tiene? Pero también tenemos entre los contenidos que nos ofrece el planeamiento los contenidos actitudinales, que aquí es donde nosotros vamos a desarrollar valores y actitudes, porque también tenemos que pensar que estamos desarrollando un niño integral para formar parte de una ciudadanía más adelante. Como aspecto número 8, para nosotros planear, por supuesto tenemos que tener las estrategias de mediación que como decía Jenny, pertinentes a nuestra comunidad estudiantil, pertinentes a su nivel de aprendizaje, pertinentes a su ritmo de aprendizaje. Entonces ahí las vamos a dividir en actividades iniciales, en actividades de desarrollo y pues en actividades de cierre, que también lo citamos más adelante. Vamos a también tener las estrategias de mediación que siempre van a tener que responder a algo muy importante, que es el enfoque comunicativo funcional de la lengua, ¿verdad? Siempre desarrollar las destrezas de comunicación. Y por último, el docente tiene la potestad de tomar, por supuesto, su modelo de lectoescritura o su método de lectoescritura, pero eso no significa que el método va a ser el fin, no, el método va a ser una estrategia que nos va a colaborar, que nos va a ayudar. Y si tenemos que utilizar varios, pues utilizamos varios. Porque lo más importante es lograr que nuestro estudiante aprenda a leer y a escribir, pero también comprenda, se exprese y lea, y le encanta leer. Entre las consideraciones generales que tiene el programa, y esto sí es muy tomado de las fuentes que les mencionaba al principio del ministerio, es que una de las cosas más importantes es tener estos 20 minutos de lectura diaria, que no se están dando en todas las ocasiones. Entonces, ¿cómo queremos que un niño lea si nosotros como docentes no le leemos? Y sobre todo no le leemos con diferentes actividades que les guste, que les agrade y hasta que ellos participen. Tenemos que tener, siempre vamos a tener que tener acciones permanentes incluidas en el enfoque del programa para el desarrollo continuo. El planeamiento tiene que ser siempre muy específico a sus necesidades y a lo que nosotros queremos lograr, pero no diciéndoles que este contenido se lo tienen que aprender sin ningún propósito o sin ningún fin. También vamos a conocer que, bueno, lo de los contenidos integrales, ¿verdad? Que los niños pueden al mismo tiempo aprender tanto habilidades orales como escritas. Van a tener la comprensión tanto textual como para la comprensión para buscar otras necesidades que ellos quieren, a dónde lo pueden tomar. Y la evaluación va a ser muy formativa, va a ser continua. No, en un examen no me dice todo. Un examen no va a decir si el niño sabe o no sabe. Pues es una herramienta que utilizamos los docentes, sí, pero para eso va a ser el trabajo en clase. Vamos a tener siempre observaciones que nos van a ayudar a que estos contenidos procedimentales no nos vamos a dar cuenta que no lograron por un examen, ya que ya hay una nota. En cambio, si nosotros hacemos observaciones pertinentes, hacemos una observación correcta de nuestros estudiantes, sabemos que ese niño no lo está logrando, pues entonces nos devolvemos un poquito, lo volvemos a retomar y en el examen muy posiblemente ya va a salir bien. No con solo ya no nos daríamos cuenta tan tarde con una mala calificación. Sí, yo creo que esto de la evaluación es muy importante porque también es otro aspecto que cuesta como cambiar la mentalidad, porque siempre pensamos en el examen y en realidad también para los educadores tal vez es más fácil llegar y aplicar un examen a todos los chiquitos que estar observando, porque para esa observación tenemos que hacer un instrumento, porque tenemos en cada clase, de acuerdo con lo que queramos desarrollar en el estudiantado, tenemos que hacer una guía de qué aspectos vamos a observar.
para llevar un control, porque entonces así vamos a saber si fulanito le está costando, si a esta otra niña ha desarrollado el aprendizaje o no lo ha desarrollado, y es muy importante. Bueno, yo creo que espero que con lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Con la explicación que Mónica les ha dado, les haya quedado un poquito más cerca. Ahora ella les enseñó, pero tal vez no lo pudieron ver bien. El programa, este es un ejemplo del programa, es bien gordito, porque como les dijimos es para 3 años, pero lo importante es que aprendan a utilizarlo. En forma digital lo pueden descargar de la página del Ministerio de Educación Pública. Y me parece que tal vez una de las cosas también más importantes es que nos llevemos la idea de que tenemos que enseñar y desarrollar los aprendizajes de manera diferente. Hace poco tiempo tuve la oportunidad de participar en una reunión en la Universidad de Harvard, donde se expusieron diferentes proyectos que se desarrollan a nivel latinoamericano. Y hubo unas personas que expusieron un proyecto que están desarrollando y me encantó. Ahora cuando Mónica estaba hablando de la forma de integrar, me acordé de ese proyecto. Resulta que nos pasaron un video de cómo enseñaban a los niños, eran niños pequeños, yo creo que eran como de segundo grado o algo así. Entonces en el video muestran cómo llega un autobús a un parque infantil y se bajan los chiquitos con el cuaderno, y yo dije, qué raro, porque van con cuadernos a un parque, era un play, ¿verdad? Y se bajaban, entonces se veían tirándose del tobogán y revisando y no sé qué. Pues resulta que es un trabajo que se desarrolla como por proyectos, les llaman ellos. Entonces resulta que van a un parque, observan todo el entorno, ven qué problemas hay, que la hamaca no sirve, que aquí hay algo peligroso, diferentes cosas. Entonces luego se ve cuando llegan al aula, y entonces en el aula se sientan con el maestro y los chiquitos le cuentan cuáles fueron los problemas. Ellos los llevan apuntaditos ahí a su manera, ¿verdad? Y entonces le cuentan cuáles problemas encontraron en ese parque, y lo comentan, y entonces hablan de la importancia o el peligro que pueden correr los niños que van a visitar el parque, qué sé yo. Luego en el video que nos pasaron se veían los chiquitos trabajando en centros, como hablábamos ahora, y entonces resulta que están en grupitos haciendo carteles y diseñando alguna estrategia de cómo podrían mejorar ese parque. Y lo más bonito es que al final se muestra cómo fueron de visita a la municipalidad, y entonces los niños chiquititillos le expusieron al alcalde los problemas que habían encontrado. Vieran lo lindo que se veía eso, porque entonces presentan una niña chiquititita, lo más linda ahí, con una prestancia, expresándose ante el alcalde, diciéndole cuáles problemas habían encontrado y cómo podían solucionarlo. Y entonces después ya el alcalde se comprometía para hacer las mejoras del caso, ¿verdad? Toda la política. Pero imagínense cómo en una lección de este tipo, ahí están viendo el lenguaje. Están bien, ¿por qué? Porque tienen que leer, tienen que redactar, escribir, ¿verdad? Tienen que expresarse oralmente, tienen que escuchar al otro, tienen que argumentar, o sea, van a ir más allá que llegar y copiar o resolver un ejercicio. Además, también podemos ver cosas de ciencias o de estudios sociales. De estudios sociales, bueno, la integración de la que es una municipalidad, y quién es el alcalde, y cuál es su función, y dónde vivo yo, cuál es el distrito, cuál es el cantón. Bueno, hay un montón de contenidos que puedo desarrollar. Eso es planear. Eso es lo que yo debo hacer como educador, ir más allá, no ceñirme, o sea, al programa. El programa, la cosa es que no es como una Biblia que yo tengo que agarrar y comenzar cuando comienzo las clases desde la primera página, y cuando terminé 3er grado tengo que llegar a la 3ª página, porque este programa, el problema es que trae muchas actividades, pero las actividades son sugerencias, y muchas veces he malentendido con que yo las tengo que desarrollar todas. No, es que yo cojo y las voy acomodando y las voy organizando de acuerdo con mi grupo de estudiantes. Entonces, si yo propongo una actividad como un proyecto de este tipo, yo voy a voy a desarrollar contenidos de este programa. O sea, pienso en un proyecto,
digamos del parque. Entonces, ok, con ese proyecto, ¿cuáles contenidos voy a desarrollar de este programa? ¿Cuáles de matemática? ¿Cuáles de ciencias? ¿Cuáles de estudios sociales? Y los voy a vaciar en un planeamiento que voy a ir realizando poco a poco. De esta manera, los niños van a aprender con un fin, con una funcionalidad, y lo van a aprender de manera dinámica. Ese aprendizaje no se le va a olvidar. No se le va a olvidar nunca. En cambio, si yo llego y le pongo a leer o a completar ahí, le doy un texto en español, tome, esta es comprensión de lectura, una lectura. ¿Cómo se llamaba la patita? ¿Y qué hacía? ¿Y a dónde iba? O sea, y entonces dice, ay niña, pero es que ¿a dónde está? ¿De dónde a dónde tengo que copiar? Eso no es desarrollar el lenguaje. Eso no es un planeamiento integrador ni un planeamiento actual. Entonces, yo creo que con esta exposición de hoy, esa es la idea, de que entiendan que tenemos que programar actividades diferentes, y la labor del maestro es difícil, no los voy a engañar, es una labor muy grande y muy cansada, porque no es llegar solo y dar clases, porque yo no puedo llegar a improvisar, tengo que tener programadas mis lecciones, porque cuando yo llego al aula tengo que llevar los libros, los materiales, las poemas, lo que ocupe, yo lo tengo que llevar al aula para poder aprovechar el tiempo. Y si yo aprovecho el tiempo trabajando de manera integral y con un fin, con un propósito, puedo desarrollar el programa de una manera adecuada. Entonces, puede cambiar el programa de estudio. Podemos usar este o el anterior o el que queramos, pero lo más importante es que nosotros como educadores cambiemos nuestro enfoque, nuestra visión, nuestro chip de cómo debemos enseñar, porque si yo he cambiado ese chip de que tengo que enseñar con el enfoque comunicativo, entonces puedo adaptar cualquier programa de estudio a la manera actual de cómo debo aprender a enseñar y a leer al niño y a la niña. Bueno, entonces esto yo creo que es todo por este momento. Mónica, agradecerte por tu tiempo, por el espacio y por todo lo que nos has enseñado. Yo creo que no, muchas gracias a ustedes por escucharnos y no, con esto dejamos terminado la videoconferencia. Esperemos que sea muy provechosa, y desde la cátedra pues muy contentos, ¿verdad?, de poder tener este acercamiento con ustedes, estimados estudiantes. Traías un pensamiento, ¿verdad? Sí, bueno, sí, tendría un pensamiento, el cual dice así: enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades para su producción y su construcción. Quien enseña aprende al enseñar, y quien enseña aprende a aprender. Este pensamiento lo tomé de Paulo Freire. Pues les agradecemos desde la cátedra, y un gusto, como les dije anteriormente, haber compartido con ustedes estos momentos. Muchas gracias por su tiempo.